Continúa el convulso escenario político en Venezuela. Las protestas de calle no cesan y la agenda se arrecia en el país. La agenda política de presión de calle. Todo iniciaba cuando la misma Mesa de la Unidad Democrática desmentía que para el lunes 8 de mayo se hubiera convocado a un plantón nacional. La actividad convocada había sido una marcha hasta la oficina del ahora encargado para la comisión presidencial que va a llevar a cabo el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro, Elías Jagua, hasta su oficina, hasta su despacho en el Ministerio de Educación. Hasta allí se pretendía dirigir la movilización opositora. Se desmentía que era un plantón nacional. Esto lo confirmaba el periodista especializado en asuntos y temas electorales Eugenio Martínez, @Puskas en Twitter, pero también tras la polémica generada por la difusión de un video en el que se observaba a Leopoldo López, líder opositor encarcelado desde hace casi 3 años por motivos políticos, daba una fe de vida, y su esposa Lilian Tentoya, activista de derechos humanos y quien lucha también en las actividades de la oposición en contra del gobierno nacional, aseguraba que ese video no era fidedigno, que no era actual y que era un video editado y cortado, manipulado, del 2 de febrero de 2017, no es un video actual. Entonces, con esa afirmación se confirmaba que el video era falso, pero que Leopoldo López se encuentra en buen estado de salud, según lo confirmó la misma esposa del líder opositor encarcelado, tras haberlo visitado en la cárcel militar de Ramo Verde, donde estuvo varios días y arbitrariamente le prohibían a ella y a sus familiares, a su madre y a su padre, las visitas o la visita para constatar su estado de salud. El hermetismo en la cárcel militar de Ramo Verde con respecto a Leopoldo López no cesaba, pero también aumentaba aún así la tensión en la calle. De hecho, no para de crecer, es incuantificable, es inmedible, es inconmensurable. Pero lo que sí es medible es la cantidad de víctimas que ha habido hasta ahora en estas manifestaciones. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció el 8 de mayo que se sobrepasó por más de 201, las agresiones a periodistas en Venezuela. 19 reporteros y corresponsales extranjeros de prensa internacional han sido agredidos en el país. Y es que la libertad de prensa en Venezuela ya no existe para el trabajo de un periodista en el lugar de los hechos. Esto es otro vestigio de un totalitarismo. Pero también lo que generó repercusión mediáticamente fue la noticia de que 780 civiles se encuentran imputados en Carabobo bajo jurisprudencia y jurisdicción militar, es decir, 780 civiles detenidos en protestas contra el gobierno en el estado Carabobo, específicamente en la ciudad de Valencia, están siendo juzgados en tribunales militares de esa entidad. La presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental, Rocío San Miguel, afirmaba que la utilización masiva de la justicia militar contra civiles es terrorismo de Estado y significa el quiebre final del Estado de Derecho en Venezuela. Esto se basa en que, claramente, se evidencia una actuación totalitaria propia de una tiranía que busca amedrentar el accionar de la sociedad civil como factor de su propio cambio. Pero a esto se le aunaba la noticia, también difundida por otro periodista, Víctor Amaya, periodista venezolano, quien confirmaba que fue inhabilitado por 15 años el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, otro gobernador opositor junto a Enrique Capriles, inhabilitado políticamente para ejercer cargos públicos bajo presuntas acusaciones de irregularidades administrativas. A Liborio Guarulla se le imputa también el presunto fraude electoral en el que habría incurrido, por lo cual se le desincorporó de su investidura en la Asamblea Nacional, que hoy por hoy es inexistente, legal
dentro del Estado venezolano, dentro de la maquinaria y el andamiaje jurídico creado para el desconocimiento de una institución de peso en el balance de poderes que hoy en día está completamente desbalanceado en Venezuela, en la institucionalidad muy deteriorada de Venezuela. Entonces, así lo informaba Víctor Amaya. Fueron habilitados por 15 años el gobernador Liborio Guarulla. El chavismo igual se prepara por si tiene que hacer regionales. Y es que aislar toda posibilidad de una candidatura de peso es la estrategia del gobierno. Se trata de cortar cabezas en la oposición para minimizar las posibilidades de postular candidatos y de generar capital político con candidaturas que prometan y que puedan brindar discursos que de alguna manera opaquen y minimicen el discurso oficialista, y esto cambia las tendencias de voto y también la tendencia a un voto castigo, que es a lo que más le teme el gobierno en un eventual proceso electoral. No se registran imputaciones para los victimarios de los 37 muertos que se cuentan desde el inicio de las protestas el 4 de abril. La Fiscalía aún no declara. Esto con respecto a los 780 civiles imputados en tribunales militares en el estado Carabobo. Eso no es justicia, es represión. Así lo argumentaba el diputado opositor de la Asamblea Nacional por Carabobo, de Primera Justicia, Juan Miguel Mateus. Pero, con respecto a esto, la misma ONU había ordenado a Venezuela que no juzgara a civiles en tribunales militares. La organización no gubernamental Pro Iuris informaba que con el procesamiento de civiles en tribunales militares, Venezuela desacata a la ONU. Esta arbitraria práctica debe cesar de inmediato. Y es que la ONU, el 23 de julio de 2015, emitió un estatuto en el cual instaba a Venezuela a lo siguiente, y cito: Venezuela debe adoptar las medidas legislativas o de otra índole necesarias para prohibir que los civiles puedan ser juzgados por la jurisdicción penal militar. Esto lo emitió el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU con respecto a las observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela en julio de 2015. El abogado Juan Carlos Gutiérrez, abogado del líder opositor encarcelado Leopoldo López, el preso político Leopoldo López, planteaba que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a países por el juzgamiento de civiles en tribunales militares. Sí, efectivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede imponer sanciones que la misma ONU evalúe para imponer las suyas contra el Estado venezolano por este desacato de un estatuto en el cual la misma Organización de Naciones Unidas instaba y aún insta al gobierno de Venezuela a no utilizar la jurisprudencia militar penal para juzgar delitos de civiles que no tienen nada que ver con la punibilidad militar, que es completamente diferente y evaluada con parámetros completamente diferentes dentro del Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal Civil común y corriente, y el Código de Justicia Militar, que se contrapone en cuanto a interpretaciones jurídicas de lo que es punible y no tanto para un militar como para un civil, o la magnitud de la punibilidad en la que puede incurrir un militar y en la que puede incurrir un civil por las condiciones y las índoles completamente diferentes. La oposición anunció su agenda de actividades para esta semana que corre, y es la siguiente. Para el lunes había convocado esta marcha en la que hubo represión, no hubo acceso, no dejaron pasar a la oposición, no permitió el acceso a la Guardia Nacional Bolivariana, que instaba un piquete en el Colegio San José de Tarbes, en Caracas, rumbo a la oficina de Elías Jau, encargado de la Comisión para la Constituyente. Pero la oposición informaba, con base en su agenda, que el martes 9 de mayo habrá cabildos y asambleas en todo el país para informar sobre el proceso de la Constituyente. El miércoles 10